Ahora vamos a ver la patología venosa. ¿Ya? Vamos a comenzar con lo que viene a ser insuficiencia venosa periférica y luego vamos a pasar a la parte de trombosis venosa profunda. ¿Ya? Entonces acá quiero que recuerden algo de anatomía, ¿ya? Así que nos vamos a ir al CD croma para poder recordar algunos aspectos anatómicos del sistema venoso superficial y del sistema venoso profundo. ¿Ya? Vamos al croma, chicos. Bien, chicos, es importante que recuerden la parte anatómica para entender la patología venosa superficial y profunda. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del sistema venoso superficial en los miembros inferiores, estamos hablando del sistema de venas safenas. Y acá quiero que te acuerdes dos: la safena mayor, o también llamada interna, y la safena menor, o también llamada externa. Entonces la safena mayor, miren que nace a nivel del pie, del maleolo interno, miren ahí está la safena interna, cómo sube, o safena mayor, luego por la parte posterior del hueco popliteo y luego asciende por el muslo y miren dónde drena la vena safena, en la vena femoral. Entonces acá miren hay un callado, ¿no? Safeno-femoral, que vamos a ver ya en una prueba clínica que se evalúa con la prueba de Trendelenburg. Con esa prueba se evalúa el drenaje, ¿no? Safeno-femoral. ¿Ya? Entonces acuérdate que el sistema de venas safenas forma parte del sistema superficial y que la safena mayor o interna drena en la vena femoral. Lo que estás viendo acá, miren, donde drena varias venitas, ¿no es cierto?, a la vena femoral, justo antes de su ingreso de la vena safena mayor, estás viendo acá lo que se conoce con el nombre de la estrella venosa de Scarpa. ¿Quiénes forman esta estrella venosa de Scarpa, no? Miren, está la epigástrica superficial, está la pudenda externa, está la circunfleja ilíaca superficial y está esta vena accesoria o femorocutánea anterior. Miren cómo esas cuatro, junto con la safena mayor, van a formar lo que se conoce con el nombre de estrella venosa de Scarpa. ¿Ya? Por si acaso en anatomía les pregunte. Y el otro componente del sistema venoso superficial es la safena menor o safena externa, que nace, miren, del maleolo externo. Miren, ahí está del maleolo externo, miren, por la parte posterior, ahí está la safena menor o externa, que va a drenar en la vena poplitea. ¿Ya? Mientras que la mayor drena en la vena femoral, esta drena en la vena poplitea. Entonces, cuando te pregunten el sistema venoso superficial, acuérdate de las venas safenas. Muy diferente al sistema profundo. ¿Quiénes forman el sistema profundo? La vena ilíaca, ¿correcto? Las dos venas ilíacas que al unirse van a formar la vena cava, pues, ¿no? Inferior. A nivel de L4, ¿eh? Acuérdense de la vértebra lumbar L4, las dos venas safenas, las dos venas ilíacas se unen para formar la vena cava inferior. Entonces el sistema profundo es venas ilíacas, vena femoral, que ya lo estás viendo por el muslo, ¿no? Femoral profunda y femoral superficial, la vena poplitea a nivel de la rodilla y lo que viene a ser ya de la pantorrilla, la tibial anterior, tibial posterior y la peroné. Ese es el sistema profundo. ¿Correcto? Entonces, safena superficial, ilíaca, femoral, poplitea, tibial y peroné, sistema profundo. ¿Ya, chicos? Tienen que diferenciar esos dos sistemas. Ahora, cuando tú tienes una venita que comunica la safena mayor con la safena menor, o sea, dos sistemas superficiales, se llama vena comunicante. Y una que te debes acordar es la vena de Giacomini, que justamente es la vena que comunica la safena mayor con la safena menor. Es una vena comunicante porque une dos sistemas superficiales, vena de Giacomini. En cambio, cuando tienes una vena que comunica el sistema superficial con el sistema profundo, se llama vena perforante. ¿Correcto? A nivel de muslo, por ejemplo, tenemos la vena de Hunter, a nivel de la rodilla, la vena de Voigt, o a nivel de la pantorrilla, la vena de Coquetz. Esas son venas perforantes. ¿Estamos? Entonces tienen que acordarse ese sistema venoso en el miembro
inferior. Ya chicos, sistema superficial, sistema profundo, venas comunicantes y venas perforantes. Muy bien, regresamos al set. Bien, entonces ahora sí, en el caso de la insuficiencia venosa crónica o superficial, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a revisar, hay que recordar que la principal causa es la disfunción valvular, ¿ya? Disfunción valvular. Dicho sea de paso, chicos, la patología venosa es la patología vascular más frecuente, que sobre todo se presenta en mujeres, ¿no? Su prevalencia más o menos es un 20%, a diferencia de la patología arterial, que llega a un 10, 5%. Entonces, esta es la enfermedad vascular más frecuente, la patología venosa, ¿ya? Más prevalente en mujeres, ¿no? Obesidad, la bipedestación, el embarazo, ¿correcto? Predisponen, ¿ya? El sedentarismo, predisponen a lo que viene a ser la patología venosa. Entonces, la principal causa, decíamos, es la disfunción de las válvulas a nivel de las venas. Luego está lo que viene a ser la obstrucción de las venas, que puede ser por un trombo, o después también la falla de la bomba muscular. Recuerden esa bomba muscular que a nivel de la pantorrilla está dado por el tríceps sural, ¿no? ¿Quién forma el tríceps sural? Los músculos de la pantorrilla, chicos. Los gemelos, que son el gastrocnemio, y el sóleo, que se insertan en el tendón de Aquiles, ¿no? En el talón. Entonces recuerden que esos músculos de la pantorrilla, el gastrocnemio y sóleo, se contraen, aplastan las venas y favorecen el retorno venoso. Entonces, cuando falla esa bomba muscular, cuando estamos pues en una posición fija, no hacemos ejercicios, etc., entonces vamos a contribuir en esta patología. Pero la principal causa es esta, disfunción de las válvulas. Y eso está asociado a la edad también, ¿no? A la edad, al envejecimiento, etc. Muy bien, la clínica es muy importante que la recuerden para diferenciarlo de la patología arterial. Es dolor, es pesadez, molestia, pero que aumenta al reposo, que aumenta al ortostatismo, al estar en una posición fija, ¿no? Ese es el dato. La molestia, el dolor, es al reposo, al ortostatismo, al estar parado en una posición fija. Por eso, para evitar esta patología, nosotros debemos estar constantemente cambiando de posición. Pero a veces es ocupacional, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en seguridad, los vigilantes, policías, los profesores que están mucho de pie, tienen esta patología, ¿no? Pues la recomendación es que cambien de posición, o si van a estar en una posición fija, que hagan dorsiflexión del tobillo. De esa manera estimulamos en la pantorrilla la contracción y favorecemos el uso de la bomba muscular. Ya está, entonces esa es la clínica. Igual hay una clasificación, ¿ya? En estadios clínicos, ¿ya? El C1, ¿correcto? Este es el C0. El C0 no tiene ningún signo, solo tiene síntomas. La molestia, la pesadez, eso es C0. C1, cuando ya tienes estas venitas, que se llama telangiectasias, ¿no? O venas reticulares también. Ese es el estadio clínico C1. C2 son estas venas ya tortuosas, mayores de 3 milímetros, que se conoce con el nombre de varices. C3 es cuando ya empieza a hincharse los pies, edemas, porque hay daño a nivel de la microcirculación. Y esto ya cambios cutáneos es C4, cuando hay cambios cutáneos en la piel, ¿no? Una piel acartonada, color marrón, con zonas de atrofia blanca. Ya cuando hay cambios cutáneos ya es C4. C5 es la úlcera inactiva, y C6 es la úlcera activa, que puede sangrar, puede infectarse, etc. ¿Ya? Ese es C6. Muy bien. Las pruebas clínicas nos ayudan, ¿no es cierto? Nos ayudan. Esto es más un concepto teórico, porque ya no se hace, ya que tenemos a la mano, ¿no es cierto?, ya a disposición una prueba barata, disponible, con buena rentabilidad diagnóstica, que es el estudio de Doppler, el Doppler venoso. Pero para efectos de examen, por ahí que todavía lo preguntan, entonces
¿no es cierto? Podemos todavía recomendar en algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, el que evalúa el sistema profundo. Recuerden que el que evalúa el sistema profundo es la prueba de Pertres, que es esta de acá, ¿ya? Prueba de Pertres. En cambio, la que evalúa el sistema superficial percutiendo las venas, esa es la prueba de Schwarz. Acuérdense, Schwarz. Entonces, acuérdense de Schwarz, de la S, porque este evalúa el sistema superficial de las venas. ¿Y quién es el sistema superficial? Ya vimos el sistema de venas afenas, ¿ya? Pertres, acuérdense que evalúa, tiene la P, porque evalúa el sistema profundo. ¿Y quién es el sistema profundo? La vena femoral, la vena poplitea, la vena tibial o peroné. Sistema profundo. También tenemos la prueba de Trendelenburg, ¿ya? Trendelenburg. Esta prueba de Trendelenburg, acuérdense que nos evalúa el callado safeno-femoral, o sea, ese drenaje de la safena mayor, acuérdense, a la vena femoral, ¿no? Porque en la vena femoral drena la safena mayor, en cambio en la poplitea drena la safena menor, ¿verdad? Y también evalúa las comunicantes, como la vena de Giacomini, que es una vena comunicante. ¿Qué era una vena comunicante? Aquella que une, ¿no es cierto?, dos sistemas superficiales. En cambio, el que une superficial con profundo, ¿cómo se llamaba? Vena perforante, ¿no? Como la vena de Hunter en el muslo, la vena de Boy en la rodilla o la vena de Coquet en la pierna. Y estas venas perforantes se evalúan con la prueba de Pratt, por si acaso, ¿ya? Prueba de Pratt. Entonces esto más es un concepto teórico, como les digo, ya no se hace. Schwarz, sistema superficial, Pertres, profundo, Trendelenburg, callado y comunicantes, y Pratt, perforantes. ¿Por qué ya no? Porque ya tenemos esta prueba, que es la prueba no invasiva, la prueba que tiene buena rentabilidad diagnóstica, disponible, barata. Entonces es la prueba ideal, chicos. No se confundan ideal con gold estándar. Ideal cumple estas características. Es una buena prueba, es no invasiva y está disponible. Estamos hablando del ecodoppler venoso. Del ecodoppler. Que te evalúa no solo el sistema superficial, sino también lo más importante, el sistema profundo. Entonces, cuando un paciente tiene varices, telangiectasias, hay que hacer un ecodoppler para ver si la afectación solo es el sistema superficial o también está afectado el sistema profundo. Eso es muy importante. Porque las varices es un problema estético, ¿no? La insuficiencia venosa superficial no te va a matar. No lo mata el paciente. El que lo mata sí es el sistema profundo, porque si está alterado el profundo y se forma un trombo, que ya lo vamos a ver, la trombosis venosa profunda puede generar un tromboembolismo pulmonar y eso sí mata al paciente. Pero el problema superficial no. Entonces eso tengan en cuenta, ¿no? Y cuando te pregunten el gold estándar, ahí sí vas a marcar esto de acá. ¿Cuál es el gold estándar? La prueba invasiva, la prueba de oro, que se llama flebografía para la insuficiencia venosa. Entonces esta es la prueba de oro. Flebografía, gold estándar. Pero si te dicen la prueba práctica, ideal, la no invasiva, la de elección, el ecodoppler, que te evalúa tanto el superficial como el profundo. Entonces, cuando vamos a ver el manejo de los pacientes con insuficiencia venosa, lo primero son las medidas conservadoras, ¿correcto? Entonces hay que ser siempre al inicio conservador. ¿Qué le decimos a un paciente que tiene varices, telangiectasias? Le decimos que haga ejercicio, que baje de peso, ¿no es cierto? Que levante las piernas por 30 minutos o que duerma con almohadas en las piernas para favorecer el retorno venoso.
¿no es cierto?, que cambie de posición cada vez que se pueda, o si va a estar en una posición fija, que haga dorsiflexión del tobillo. O la medida más efectiva, que es la elastocompresión. Elastocompresión. Es decir, el uso de medias elásticas, miren. El uso de medias elásticas permite hacer una compresión y favorecer el retorno venoso. Entonces, esa es una medida conservadora importante. Que está contraindicada, ojo, la elastocompresión está contraindicada si hay enfermedad arterial, que lo vemos con el índice tobillo-brazo cuando está menos de 0.9. O palpando los pulsos, pues, ¿no? Palpo el pulso, está disminuido, o el índice tobillo-brazo es menos de 0.9, esa es enfermedad arterial. Y ahí ya no puedes hacer elastocompresión. O cuando hay una tromboflebitis, una trombosis superficial. Cuando hay una tromboflebitis o trombosis superficial, también ya las medidas elásticas están contraindicadas, miren, en esos casos. Si no hay nada de eso, entonces hay que indicar el uso de medias elásticas para favorecer, ¿no es cierto?, el retorno venoso. No responde a las medidas conservadoras, pasamos a las segundas medidas, que son las terapias con ablación, ablación con láser, o cuando se pueda, la escleroterapia, que están viendo en la imagen, ¿no? Inyectar sustancias esclerosantes cuando las venas pues tienen un calibre adecuado para justamente inyectar esta sustancia. Entonces, las terapias con ablación, la escleroterapia es la segunda medida. Y el último recurso ya para la insuficiencia venosa es el tratamiento quirúrgico, que es la safenectomía. Tratamiento quirúrgico. Safenectomía. Entonces, hacemos el retiro de la vena safena mayor, ¿no?, para obviamente solucionar el problema de la insuficiencia venosa periférica o superficial. Previo a hacer este procedimiento hay que hacer un ecodoppler para descartar si tiene un problema profundo, porque si hay un problema profundo, esta cirugía ya no se hace, ¿no? Se hace cuando solo está afectado el sistema superficial, ¿no? Muy bien, esas son las medidas. Algunas complicaciones, miren, acá hemos señalado uno, es la tromboflebitis, ¿ya?, cuyo manejo inicial es conservador. Hay que simplemente elevar las piernas. Si está utilizando medias elásticas, que se retire las medias elásticas, que eleve las piernas. ¿Y en qué caso anticoagulas una trombosis superficial? Porque estamos hablando, tromboflebitis es una trombosis del sistema superficial que va con signos de flobosis, eritema, calor, ¿no?, y se palpa un cordón indurado. Se anticoagula cuando el trombo es largo, más de 5 centímetros, y compromete la safena mayor. Ahí anticoagulas por 6 semanas, ¿ya? Por 6 semanas, 42 días, anticoagulas. Otra complicación también que les pueden preguntar es la úlcera varicosa. En el caso de la úlcera varicosa, recuerden que puede sangrar, etc. Se hace una compresión hemostática, no se sutura. Una úlcera varicosa no se sutura, hace compresión hemostática, vendaje compresivo para hacer hemostasia, y el único fármaco que por ahí ha demostrado acelerar la curación de una úlcera varicosa es el ácido acetilsalicílico, ¿ya?, la aspirina, ¿ya? No hay que suturar, no hay que echar crema, no, solamente el vendaje hemostático en caso de una úlcera hemorrágica, ¿ya?, y el uso de aspirina, que ha demostrado acelerar el proceso de cicatrización. Ya está. Muy bien. Ese es entonces en cuanto al tratamiento. Ahora vamos al sistema profundo. Este sí genera mortalidad, porque la trombosis venosa profunda puede generarte tromboembolismo pulmonar, y eso sí puede acabar con la vida del paciente. Entonces tengan en cuenta la diferencia entre la patología superficial y la patología profunda, ¿no? Entonces, esta sí tiene mortalidad. Y lo ideal no es diagnosticar una trombosis venosa profunda, lo ideal es prevenir una trombosis venosa profunda. Entonces, por eso es muy importante recordar los factores de riesgo para hacer una trombosis. ¿Ya, chicos? Por eso cuando te ponen un caso clínico de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, te dan el factor de riesgo, ¿no?
Por ejemplo, te dicen paciente con cáncer, paciente con reposo prolongado, ¿no? Un viaje prolongado, reposo por cirugía ortopédica, cirugía mayor, ¿no? Gestante, mujer que consume anticonceptivos, tiene alto riesgo de trombosis, ¿correcto? Obesidad, la mutación del factor 5 de Leiden, que es el factor genético más frecuente que da trombosis. Entonces acuérdense de esos factores de riesgo, ¿no? Porque eso, asociado a la clínica, en el caso de una trombosis venosa profunda, te van a decir esto. Amaneció con un edema del miembro inferior, con el famoso signo de Homans positivo. Homans positivo, que es el dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión del pie. Hacemos dorsiflexión en una angulación de 45 grados, hacemos una dorsiflexión del pie y aparece dolor en la pantorrilla. Signo de Homans positivo, edema de miembros inferiores, con estos factores de riesgo. Trombosis venosa profunda. Por eso lo ideal es prevenir, no diagnosticar la trombosis venosa profunda. Es prevenir. Por ejemplo, si tú sabes que el paciente es obeso y se va a operar de la cadera y va a estar en reposo prolongado, dale pues su anticoagulación profiláctica, ¿no es cierto? Con enoxaparina, ¿no? Heparina de bajo peso molecular, 40, 60 miligramos subcutáneo o lo que es 1 miligramo por kilo cada 24 horas. 1 miligramo por kilo cada 24, 40, 60 miligramos subcutáneo. Deambulación precoz, ¿no? Ni bien antes los cirujanos preferirían que estaba, ¿no es cierto?, en reposo prolongado, pero ahora no. Deambulación precoz, lo más precoz posible, que camine, que deambule, ¿no? O la compresión neumática, pues, ¿no? Que es lo mejor, intermitente. O su vendaje, ¿no? En la cirugía, el vendaje compresivo, hasta la zona inguinal. A veces hacen vendaje hasta la rodilla, ¿no? Ahí están jugando. Porque la trombosis venosa profunda más severa es la proximal, más que la distal. Cuando digo proximal, en la trombosis venosa profunda estoy haciendo alusión a la vena ilíaca, a la vena femoral, a la vena poplitea, que son los más graves porque rápidamente se desprenden y van al pulmón. La trombosis venosa profunda distal, hago referencia a la tibial, anterior-posterior o a la vena peroné, que tiene menos gravedad, porque son más difíciles de que den tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, por eso el vendaje, cuando hacen ese vendaje compresivo, hay que hacerlo hasta la zona inguinal, no hasta la rodilla, ¿ya? Entonces, lo mejor es compresión neumática intermitente y su anticoagulación profiláctica, eso es lo mejor, ¿ya? Como a veces no tenemos eso a disposición, ¿qué hacemos en los hospitales? Su vendaje compresivo, que deambule de forma precoz. Entonces, eso es lo ideal, ¿ya, chicos? Evitar la trombosis, porque cuando tú veas un caso de trombosis venosa profunda es porque no evaluaron bien al paciente, no lo estratificaron bien, ¿no? En el riesgo para hacer una trombosis, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta siempre ese dato. Lo mejor es evitar que diagnosticar, ¿no? Pero en nuestro país, pues la prevención primaria está por los suelos, pues, ¿no? La atención primaria está por los suelos. No hay atención primaria. Todo se centraliza en los hospitales grandes y eso hace que nuestro sistema de salud sea el peor de Latinoamérica, ¿no? Ya está. Nuevamente vamos a ir al CD-Croma para explicarles lo que es la puntuación de Wells y la fisiopatología de una trombosis venosa profunda, que es importante que lo recuerden, ¿ya? Bien, vamos al CD-Croma. En el caso entonces de la trombosis venosa profunda, acuérdense el principio fisiopatológico, que es el principio de Virchow. Para formar un trombo, recuerden que tiene que haber o injuria endotelial, o alteración del flujo, o hipercoagulabilidad, ¿verdad? Son los tres factores que te pueden condicionar la formación de un trombo, ¿ya? Entonces, por eso en el contexto de una trombosis venosa profunda deben darnos factores de riesgo. Acuérdense, reposo prolongado, cirugía ortopédica, paciente obeso, gestante, consumo de anticonceptivos,
o en este caso también factores genéticos, donde el más frecuente e importante es la mutación del factor 5 de Leiden, ¿verdad? Ya está. Entonces te dan tu factor de riesgo de trombosis y te dicen pues que tu miembro inferior está edematizado, ¿no es cierto? Amaneció con la pierna hinchada. Entonces debes descartar ahí trombosis venosa profunda. Y clínicamente tienes tu puntaje de Wells. ¿Ya? Hay un puntaje de Wells para trombosis venosa profunda y otro para tromboembolismo pulmonar. Este es para el TBP. Miren, donde nos dan cáncer, parálisis de miembro inferior, reposo en cama más de 3 días o cirugía mayor, dolor en el trayecto de la trombosis, ¿no? Del sistema venoso, edema en toda la extremidad, aumento del diámetro en la pantorrilla, edema con fovea, circulación colateral superficial o diagnóstico alternativo, ¿no es cierto?, tan probable o más que trombosis venosa profunda, que es el único negativo, ¿no? Los demás son positivos y sacas tu puntaje de Well más de 2, alta sospecha clínica de trombosis venosa profunda. Menos de 2, baja sospecha clínica de trombosis venosa profunda. ¿Correcto? Ya está. Entonces, con ese puntaje, tú ahora puedes evaluar al paciente. Si tu trombosis venosa profunda tiene baja sospecha clínica, es improbable, es decir, puntaje de Wells menos de 2, mira qué primero le pides, dímero D. ¿Correcto? Porque tiene alto valor predictivo negativo, ya que si tu clínica es baja y el dímero D sale negativo, descartas el TBP y buscas otra causa. No le pidas de frente al que tiene clínica baja, no le pidas de frente ecodoppler. Le haríamos gastar por gusto al paciente. Entonces, esa es la utilidad del dímero D. Cuando la clínica es baja, te puede descartar la patología. Cuando sale negativo, porque tiene alto valor predictivo negativo. Pero si el dímero D sale positivo, bueno, ahí sí le pedimos el ecodoppler, cuando la clínica es baja, con dímero D positivo. Miren el algoritmo. Ahora, si tu sospecha clínica es alta, probable, puntaje de Wells más de 2, ahí sí, definitivamente, miren el estudio de elección es ecodoppler de frente. Si la clínica es alta o el dímero D es positivo, ecodoppler. Porque esta es la prueba más sensible y específica para confirmar un TBP. ¿Correcto? Cuando sale positivo, confirmamos el diagnóstico. Si nos sale negativo, hay que repetir la prueba en una semana. ¿Estamos? Ya está. Ese es el algoritmo de la evaluación de un paciente con trombosis venosa profunda. Entonces, acuérdate que el dímero D se utiliza sobre todo cuando la clínica es baja y sirve para descartar, porque tiene alto valor predictivo negativo. Mientras que el ecodoppler lo pides cuando tu dímero D salió positivo o tu clínica es alta, porque te va a servir sobre todo para confirmar el diagnóstico, ya que la sensibilidad y especificidad es alta. ¿Ya? Muy bien, regresamos al set, chicos. Bien, entonces ya ustedes saben, ¿no es cierto?, que la evaluación de un paciente con trombosis venosa profunda es con dímero D y ecodoppler, ¿verdad? Ya saben en qué casos solicitar uno y otro. ¿Ya? Recuerden que el dímero D tiene alto valor predictivo negativo y el ecodoppler tiene alta sensibilidad y especificidad para detectar trombos en el sistema venoso profundo. ¿Cuál es el más grave? El proximal, recuerden, es el más grave en relación a la trombosis superficial, ¿verdad? Ya está. Y cuando uno diagnostica trombosis venosa profunda, ahora hay que cuidar la función respiratoria. Porque si este paciente que tiene trombosis venosa profunda empieza a hacer disnea súbita, empieza a hacer taquipnea, taquicardia, se choca, empieza a bajar su presión arterial de oxígeno, su PAFI, estamos frente a un tromboembolismo pulmonar. O sea, acuérdense eso también, ¿no? Ya tengo mi trombosis venosa profunda, ahora hay que cuidar la función respiratoria. Porque si se descompensa y aparece una disnea súbita, entonces estamos frente a un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y ese es el gran problema, porque el TEP sí puede matar al paciente. Hay ciertas complicaciones que una trombosis venosa profunda nos puede generar, sobre todo las proximales, que son las más graves.
¿ya? Nos pueden generar esta complicación en la cual ya no solo se compromete el sistema venoso, sino lo ven medio negruzco, ¿no es cierto? Porque se compromete también el sistema arterial. Es tanta la trombosis en el sistema venoso que ahora compromete el flujo arterial, generando isquemia. Y esto se conoce con el nombre de flegmasia cerúlea dolens. Entonces, cuidado, les pregunten, ¿no? La flegmasia cerúlea dolens es complicación de la trombosis venosa profunda. También hay una flegmasia alba dolens, ¿ya? Cuando se compromete el flujo linfático. O sea, hay flegmasia cerúlea dolens por compromiso arterial y flegmasia alba dolens por compromiso linfático. Y eso hace pues que la trombosis sea severa, ¿no? Cuando ya compromete el sistema arterial. ¿Cuál es el manejo de tu paciente con trombosis venosa profunda? Ya les dije, lo ideal es prevenir. Esto es lo ideal, la prevención. ¿Correcto? Eso es lo ideal. Entonces, acuérdate de tu compresión neumática intermitente, que sería lo ideal, ¿no? Tener estos sistemas que hacen compresión neumática intermitente, que estimulan el funcionamiento de la bomba muscular, a pesar que el paciente esté en una posición fija. O tu anticoagulación profiláctica, que te dije con enoxaparina, 1 miligramo por kilo, cada 24 horas. Ya está. Entonces, con eso es lo ideal, ¿no? Prevenir. Ahora, cuando obviamente ya el paciente tenga el cuadro de lo que viene a ser una trombosis venosa profunda, ya hizo la trombosis venosa, el principal tratamiento es la anticoagulación. Anticoagulación. ¿Correcto? Ese es el mejor tratamiento. Entonces das enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso, pero ahora cada 12 horas, porque es dosis terapéutica. Entonces, cada 12 horas de enoxaparina, 1 miligramo por kilo, por vía subcutánea. O si vas a utilizar tu heparina no fraccionada, utilizarla al inicio con warfarina y luego la warfarina la dejamos, ¿no? Recuerden. O tu anticoagulante típico que utilizas, que es tu enoxaparina. Pues, ¿mínimo cuánto tiempo? Mínimo se ha establecido 3 meses. Es lo mínimo que se debe anticoagular una trombosis venosa profunda. Es lo mínimo. No se ha establecido cuál es el tiempo ideal. Hay varios estudios que dicen 6, 9, etcétera, meses. Así que lo mínimo, eso sí hay evidencia para decir que lo mínimo para anticoagular una trombosis venosa profunda es 3 meses. Luego va a depender ya de los factores, ¿no? Porque si en algunos casos el factor de trombosis no se resuelve, la anticoagulación es indefinida. Por ejemplo, un paciente con cáncer, ¿no? La anticoagulación es indefinida. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando el paciente no puede anticoagularse? ¿Qué pasa si el paciente tiene plaquetas menos de 50.000? Tiene, en este caso, una hemorragia activa, tiene un ACV isquémico hemorrágico reciente, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, donde está contraindicada la anticoagulación, ¿qué le indicamos? Un filtro en la vena cava inferior. Entonces, mucho cuidado, también les pueden poner ese caso clínico, ¿no? De que paciente que tiene plaquetas menos de 50.000, hemorragia activa o ACV reciente, ya no puede anticoagularse. ¿Qué le colocamos? Filtro de vena cava inferior. Ya está. Y cuando la trombosis venosa profunda, acuérdense, es masiva, o sea, ha comprometido el territorio de la ilíaca, la vena femoral, la vena poplitea, miren, todos los 3 territorios proximales, o ha generado esta complicación que se llama flegmasia cerúlea dolens, que es por compromiso arterial que les mencioné. Además de la anticoagulación con enoxaparina, hay que dar fibrinolíticos. También te pueden preguntar. Entonces, ¿cuándo das fibrinolíticos? Cuando la trombosis venosa profunda es masiva o ha hecho flegmasia cerúlea dolens. ¿Ya, chicos? Ya está. Acuérdense entonces el manejo, ¿ah? Lo ideal es prevenir. Eso es lo ideal. Si ya tienes tu trombosis venosa profunda, el tratamiento de elección es anticoagulación, mínimo 3 meses.
Doctor, no se puede anticoagular. Colócale un filtro de vena cava inferior hasta corregir ese problema de que no puedes anticoagular. Y si es severa la trombosis porque es masiva, ha comprometido los 3 territorios proximales o ha hecho flegmasia cerulea dolens, aparte de la anticoagulación hay que dar fibrinolíticos. ¿Ya? Tengan en cuenta entonces esos datos.